Hola, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida una vez más a mi canal de Biografías con Historia para hablaros hoy de una mujer que llegó a ser muy poderosa y muy querida también. La única emperatriz que reinó en España, el gran amor de su marido y una madre muy entregada a sus hijos. Estoy hablando de Isabel de Portugal. ¿Y quién fue esta gran mujer, no? Pues Isabel de Avis y Trastámara fue la segunda de los 10 hijos que tuvieron el rey portugués Manuel I, alias el Afortunado, y su segunda esposa, la infanta María de Aragón, quien, ojo, era hija ni más ni menos que de los reyes católicos. Nació Isabel en Lisboa el 24 de octubre de 1503 y, como ya os podéis imaginar, viniendo de su linaje y esta ascendencia, creció en un ambiente muy privilegiado y en la opulente corte de su padre, el rey. Su madre, que era una mujer muy culta e inteligente, se encargó personalmente de su educación y le transmitió tanto a ella como a sus hermanos las mismas inquietudes humanísticas que había recibido ella misma de su propia madre, Isabel la Católica. Estudió, matemáticas, historia, geografía, latín, francés, portugués y español, entre muchas otras materias. Además de cultivar su mente y su espíritu, también recibió una muy buena educación física, ya que desde muy pequeña empezó a practicar la equitación, por ejemplo, y se llegó a convertir en una gran amazona. Por cierto, a modo de curiosidad, su madre María, que ya he dicho que era la segunda mujer del rey Manuel I, es la segunda. Y es que este se casó primero justamente con una hermana de María, que era evidentemente otra descendiente de los reyes católicos. Hablo de la princesa Isabel de Aragón. Lo que pasa que la pobre murió tras dar a luz a su primer y único hijo, el pequeño Miguel de la Paz, el cual también acabó muriendo al cabo de un par de años más o menos. Bueno, ya está. Volviendo a Isabel, cabe decir que su infancia estuvo llena de experiencias muy enriquecedoras, de la compañía de destacados artistas, poetas, y que tuvo unos momentos muy felices junto a sus numerosísimos hermanos y hermanas. Sin embargo, esta felicidad se vio truncada en 1517 con la trágica muerte de su madre tras el nacimiento del último hijo. La pobre solo tenía 34 años e Isabel tenía 14. A esa edad la joven ya era era reconocida como una de las princesas mejor educadas de Europa en aquel momento y, ¿por qué no?, su belleza también era ampliamente conocida y alabada por todos. Se dice que de la rama de los Trastámara y había heredado la piel clara y los ojos azules, más bien de un tono como azul grisáceo, y que de la rama de los Avis heredó el porte y la elegancia, ¿no? Digamos que estas cualidades, combinadas con la excelente posición económica de la monarquía portuguesa, la convirtieron en un objeto de deseo por parte de las cortes europeas y empezaron a lloverle numerosas propuestas de matrimonio, ¿cómo no? En ese momento entró en escena un personaje crucial, y es que estoy hablando de Leonor de Habsburgo, que era hermana de Carlos I de España y tercera esposa de Manuel I. Sí, lo habéis escuchado bien. ¿Recordáis que María, la madre de Isabel, había muerto, no? Pues ya veis que el rey portugués volvió a casarse. Las sucesivas guerras habían agotado las arcas de los Habsburgo y una alianza con la corte, con la corona portuguesa para España era una idea, pero que muy atractiva. Por lo tanto, nada más llegar a Lisboa en 1519, Leonor, que era la nueva reina ahora, empezó a allanar el terreno, digamos, ¿no? Sugirió la posibilidad de un doble enlace. El de su hermana, Catalina, con Juan, que era el heredero de la corona portuguesa. Y otro enlace que era el de Isabel con Carlos, que era el rey. Y encima tenía potencial para ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
voy a hacer otro pequeño Kit Kat para poneros un poco más en situación y añadir también un poco de salseo al asunto. A ver, Carlos I de España, al igual que Isabel, también era nieto de los reyes católicos, porque su madre era la desdichada Juana de Castilla, o también mal llamada Juana la Loca. Así que bueno, ya veis que esto los convertía en primos hermanos, algo que no gustaba demasiado, y de hecho se necesitó una dispensa papal. Pero que bueno, ya veremos que este tipo de enlaces, de matrimonios tan estrechos, se irán dando aún incluso más en los sucesivos años, y en el caso de los Habsburgo, bueno, y también de otras dinastías. Pero bueno, y luego, claro, pasó lo que pasó con la genética, pero bueno, esto ya es otra historia. Pues bien, volviendo al tema principal, las negociaciones matrimoniales se alargaron, digamos que un poco más de lo esperado, por varios motivos. Disputas y desacuerdos entre las dos coronas por alguna que otra posesión territorial, porque Carlos I fue elegido como emperador del Sacro Imperio, y bueno, a todo ello además hay que añadirle que en 1521 murió el padre de Isabel, el rey Manuel I de Portugal. Tras esta muerte, la corona pasó ahora a su hijo Juan, quien se convirtió en Juan III de Portugal. La balanza tampoco es que estuviera muy a favor de Isabel, porque había ciertas, digamos, presiones por parte de los consejeros del bando flamenco del rey, que querían que éste se casara con una prima inglesa, María Tudor. Os suena, ¿no? Querían casarlo con ella, no con Isabel. Pero bueno, finalmente las negociaciones concluyeron y en 1525 se casaron primero Juan y Catalina. Pero el enlace de Isabel no estaba del todo claro. Había algunas discrepancias respecto a la dote y tuvieron que pasar algunos meses hasta que se encontró una solución. El nuevo monarca portugués, Juan, acordó que Isabel recibiría unas 300.000 doblas, si no recuerdo mal, como arras, además de los señoríos de las ciudades de Úbeda, Baeza y Andújar. Y bueno, aparte de una dote estratosférica para la época. Bueno, trato hecho entonces, ¿no? El 17 de octubre de 1525 se firmaron las capitulaciones matrimoniales y el 1 de noviembre de ese mismo año tuvo lugar en el Palacio Real de Almeirim la boda por poderes. Luego Isabel partió de Lisboa acompañada de 2 de sus hermanos y evidentemente de una gran comitiva, y un par de meses más tarde más o menos llegó a Sevilla, donde ya se celebró la boda en el Real Alcázar el 11 de marzo. Según las crónicas, cuando se vieron por primera vez Carlos e Isabel, fue, digamos que, un amor a primera vista. Yo no sé si fue realmente así, pero lo que sí que está claro, y es cierto, es que ambos se llevaron muy bien desde el principio y se mostraron durante los 13 años que estuvieron juntos como un matrimonio bastante bien avenido y feliz. Bueno, pocos días después de la boda, la pareja se trasladó a Granada. Una vez allí, la reina quedó totalmente enamorada de esta ciudad y se dice que el rey, por complacerla, ordenó plantar en un patio de la Alhambra una planta, una flor, que hasta entonces era totalmente desconocida aquí, porque tenía un origen persa. Estoy hablando del clavel. Le encantaban los claveles rojos. Plantaron miles de estas flores en honor a la reina, y el clavel rojo pasó a convertirse en ese momento en, digamos, el emblema floral de España. Bueno, permanecieron un tiempo en Granada, pero nada, apenas unos 9 meses después de su boda, de su matrimonio, los recién casados se vieron obligados, digamos, a abandonar su querida Granada para dirigirse a Valladolid, que digamos que era la capital virtual del reino. El viaje tuvo lugar en invierno. Fue largo y cansado para la emperatriz, que en esos momentos estaba embarazada de pocos meses realmente.
Llegaron a finales de febrero de 1527 y ella estaba tan agotada que se retiró a sus aposentos en el Palacio de Pimentel y ya no salió de allí hasta que dio a luz a su primer retoño, al futuro príncipe, bueno, al futuro rey Felipe II, que nació el 21 de mayo. A ver, durante su matrimonio, Carlos pasó larguísimas temporadas lejos de España y de su mujer. Bueno, ella prácticamente siempre estuvo sola, pero durante estos primeros tiempos no. Y se nota, porque tan solo un año más tarde nació otro hijo, esta vez una niña a la que llamaron María, y que nació en junio de 1528, y que bueno, llegaría a ser emperatriz del Sacro Imperio, y también reina de Hungría, perdón. Y luego incluso hubo un tercer hijo al año siguiente, en noviembre de 1529, que se llamaba Fernando, pero que murió prácticamente siendo un bebé. Luego ya pasaron algunos años y en 1535 nació Juana, que esta acabaría casándose con un príncipe portugués y por lo tanto convirtiéndose en princesa de Portugal, lo cual realmente hubiera hecho muy feliz a su madre, a Isabel, si es que ella lo hubiera llegado a ver, está claro. Y bueno, un par de años más tarde, en 1537, dio a luz a un niño, Juan de Austria, pero que murió al año siguiente. Siguiendo el ejemplo de su madre, Isabel también supervisó directamente la educación de todos sus hijos, especialmente la educación de Felipe, que era su primogénito y el futuro heredero, el heredero al trono. Isabel se adaptó bastante rápido a la cultura española, pero es cierto que siempre mantuvo viva su conexión con su país natal, es evidente, y tenía ese amor por Portugal que acabó transmitiendo claramente a sus hijos, sobre todo a Felipe. Por ejemplo, ella en el día a día hablaba en portugués. Era una mujer además muy devota y su capilla era atendida por sacerdotes que eran portugueses. También las costumbres en la mesa seguían el estilo de portugués y sus damas de compañía siempre fueron las mismas que la acompañaron desde que llegó de la corte de Lisboa. Así que bueno, ya veis que claro está que Portugal la acompañó siempre. Bueno, como ya he dicho antes, Carlos tuvo que ausentarse en varias ocasiones para, digamos, dirigir campañas militares principalmente y también, está claro, para administrar sus otros reinos. Tenía un vastísimo reino, ¿no? Y durante estas ausencias cedía la regencia a su mujer. En estas ocasiones ella demostró una fortaleza y una capacidad de decisión realmente admirables. Este rol político que adquirió la emperatriz en cierto modo marcó el inicio de una tradición que perduró a lo largo del reinado de los Austrias, ya que se designó a varias mujeres de la familia como gobernadoras. No solo lo fue Isabel, sino que también las hermanas y algunas nietas del emperador. Todas ellas tenían una preparación excelente, no se puede dudar. Pero es que además también existía una cierta influencia familiar. Es que no hay que olvidar que el emperador descendía de dos grandes soberanas, que lo eran además por derecho propio. Por un lado estaba María de Borgoña y por el otro Isabel la Católica, que vaya dos pesos pesados de la historia, ¿no? Incluso su madre, Juana de Castilla, Juana la Loca, disculpad la expresión, pero es que es así como se la conoce, fue considerada soberana. Bueno, no a la práctica, pero sí por derecho, ya que compartió la corona de Castilla con su hijo mientras estuvo ella viva. En fin, que en cierto modo no era nada extraño para ellos esto. La primera vez que Isabel asumió el papel de gobernadora fue en 1529, cuando el emperador se trasladó a las Cortes de Monzón para que el reino de Aragón jurara lealtad al futuro Felipe II como heredero. Luego continuó ejerciendo de este cargo en diversas ocasiones, como por ejemplo cuando Carlos estaba en Bolonia para su coronación, cuando se convirtió en emperador.
También durante la campaña contra el Imperio Otomano, durante la expedición a Argel, a las guerras con Francia y la última, que fue en 1538, mientras se negociaba la tregua de Niza con el rey francés Francisco I. Todo esto así a modo de resumen. En 1539, estando de nuevo embarazada, era, ojo, su 7º hijo, contrajo una infección muy grave que le provocó fiebre muy alta y que, en definitiva, debilitó mucho su cuerpo. Todo ello derivó en un parto prematuro de un niño que no sobrevivió, pero ella tampoco. Falleció un par de semanas más tarde, el 1 de mayo, a la edad de 35 años, en Toledo, en el Palacio de Fuensalida. Carlos, su ahora viudo, quedó hecho polvo y se retiró al monasterio jerónimo de Santa María de Sisla durante varias semanas, la verdad. Al hijo, al joven príncipe Felipe, le quedó el rol, que tenía solo 12 años, el rol de liderar el cortejo fúnebre que trasladaría los restos de su madre hasta Granada, que era donde ella quería ser enterrada. Sin embargo, el joven príncipe no pudo soportar el dolor y no pudo continuar. Así que entonces el cortejo fue llevado por diversas personalidades, sobre todo la que destaca más o que se recuerda más es la del duque de Gandía, Francisco de Borja o Francisco de Borja. El cortejo fúnebre llegó finalmente a Granada un par de semanas más tarde, el 16 de mayo. Ojo al dato, 2 semanas. En el momento de abrir el ataúd para identificar el cadáver y confirmar que efectivamente se trataba del cuerpo que se había depositado allí, pues ya os podéis imaginar en qué estado se encontraba, porque había pasado mucho tiempo. Francisco de Borja no pudo confirmar que fuera Isabel por estos motivos, ¿no? El tiempo transcurrido, el calor sofocante y todo esto hizo que se encontrara con un cuerpo en, digamos, avanzado estado de descomposición. Se dice que el duque, consternado, solo pudo decir algo así como: no puedo jurar que sea su majestad, pero juro que su cuerpo fue el que fue colocado aquí, o algo así. Años más tarde, en 1574, su hijo Felipe II, ya cuando fue rey, ordenó que los restos de su madre fueran trasladados desde Granada y enterrados junto a los de su padre, a Carlos, bajo el altar mayor de la Basílica del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esto no cumplía con los deseos de ella, pero sí con los deseos del emperador, que en su testamento dejó muy especificado que quería que el cuerpo de su querida mujer estuviera junto al suyo. Pero este tampoco fue su descanso final, porque, por decirlo de una manera, porque bastantes años más tarde su bisnieto, Felipe IV, decidió trasladar esta vez sí el cuerpo de ambos a la cripta real del monasterio. En cuanto a Carlos, el emperador, tras la muerte de Isabel no volvió a casarse. Y es que la quiso de veras y fue su gran amor. Aunque tampoco hay que romantizar en exceso esta relación o esta relación romántica. No vayáis a pensar que el rey estaba hecho de piedra, ni mucho menos. Tuvo sus amantes antes de casarse y después, una vez quedó viudo. No mientras duró el matrimonio, eso sí. Y se sabe porque tras la muerte de ella tuvo incluso algún hijo ilegítimo. Pero lo que sí es verdad es que teniendo ya la sucesión al trono bastante asegurada, él no quiso volver a casarse. Pues bien, aquí termina el vídeo de hoy y espero que os haya gustado. Imagino que muchos de vosotros ya conocíais la biografía de esta reina, es bastante conocida, y a los que no, pues ya me diréis qué os ha parecido, ¿no? Os mando un abrazo, como siempre, bien fuerte para todos y para todas.